¿Y hasta dónde llegarías por un polvo? ¿Lo dejarías todo por el placer? De seguro tu respuesta fue un no. Sin embargo, Joey no pensó lo mismo, ya que por un simple placer lo arriesgó todo a nivel extremo. La trama comienza de manera inquietante cuando Joey, herida y abandonada en un callejón oscuro, es rescatada por Seligman, un hombre de mediana edad que con una actitud calmada y distante la lleva a su hogar para brindarle refugio y atender sus lesiones. A pesar de la evidente desconfianza de Joy, quien se siente vulnerable y desprotegida en ese momento, decide aceptar la ayuda de este hombre desconocido. Tras un cuidadoso tratamiento de sus heridas, Seligman, sin presionar, le ofrece un espacio para descansar y en el silencio de la noche, las conversaciones comienzan a fluir. Joey, como si una carga pesada se hubiera aliviado, empieza a abrirse de manera lenta pero decidida. A medida que la conversación avanza, ella se siente impulsada a compartir su vida con él, revelando sus deseos, traumas y la compleja relación que mantiene con su propia identidad. La atmósfera es tensa, cargada de misterio y dolor, mientras Joey narra su historia. Lo hace de forma directa, casi cruda, sin intentar suavizar sus palabras. Cada recuerdo parece desgarrado del fondo de su alma, como si la necesidad de desahogarse hubiera llegado a su punto máximo. Este acto de confesión, más que una simple conversación, es una catarsis para ella. En medio de las sombras de su propia mente, empieza a hablar sobre los eventos que la llevaron hasta esa noche, su encuentro con Seligman y la forma en que su vida había estado marcada por decisiones arriesgadas y perturbadoras. Joey comienza a relatar su infancia, un periodo en el que las primeras señales de su inquietante curiosidad hacia su propio cuerpo se manifestaron. Desde pequeña experimentaba una atracción inexplicable hacia su sexualidad, una sensación de deseo que no lograba comprender en su totalidad. Mientras otras niñas de su edad jugaban a las muñecas y compartían secretos sobre sus amigas, Joy se sentía desconectada de esas dinámicas emocionales. En su lugar había una creciente fascinación por explorar lo desconocido, una curiosidad voraz que la empujaba a experimentar cosas que no encajaban con la niñez normal de otras personas. A medida que crecía, el vacío que sentía en términos emocionales se intensificaba y comenzó a entender que el sexo, aunque no lo comprendía plenamente, podía ofrecer una solución momentánea a ese vacío. Era como si el deseo físico pudiera llenar, aunque fuera por un tiempo corto, la carencia emocional que la perturbaba. En su adolescencia, la situación de Joey se vuelve aún más compleja. Es entonces cuando se encuentra con Bee, una amiga que parece compartir su perspectiva sobre la vida, sin ataduras emocionales y dispuesta a explorar los límites de la experiencia. Juntas desarrollan una especie de juego, seducir a hombres sin ninguna intención de crear una conexión real. Se convierte en una competencia, un desafío que tiene poco que ver con el amor o la intimidad, y mucho con el poder y la satisfacción temporal de ser deseadas. Los trenes, los bares y otros lugares de paso se convierten en escenarios ideales para llevar a cabo sus pequeños experimentos. Cada encuentro es frío, superficial y casi mecánico, un juego de números y estadísticas, donde el objetivo es ver cuántos hombres pueden conquistar sin involucrarse emocionalmente en el proceso. Lo que para Joey y Vi es una forma de rebelión, de escapar de las convenciones sociales, también es una manera de llenar los vacíos que ambas sienten. Pero a pesar de la emoción momentánea que les ofrece el control sobre sus propios deseos y cuerpos, Joey no puede evitar sentir que algo importante falta. Con el paso del tiempo, se da cuenta de que sus experiencias sexuales, lejos de ofrecerle la satisfacción que había anticipado, le dejan más vacía que antes. El sexo, lejos de ser la solución a su desolación emocional, se ha convertido en una repetición, una rutina vacía que no logra aliviar el malestar profundo que siente dentro de sí. Joey actúa impulsada por una profunda necesidad interna, un deseo voraz que, con el paso del tiempo, se transforma en un vacío imposible de llenar. Su adicción al sexo se convierte en una constante, un impulso que no solo define su existencia, sino que se apodera de ella, como si fuera la única vía para escapar de un dolor emocional profundo. Cada encuentro sexual, por más intenso o diverso que sea, solo la deja con la sensación de haber perdido una parte de sí misma, una parte que ni siquiera sabe identificar. Cada vez que se entrega al placer físico, siente que algo dentro de ella se desvanece, pero no sabe cómo detenerse, ni cómo llenar ese vacío que a medida que pasa el tiempo parece más y más inalcanzable.
Uno de los momentos clave en la vida de Joey ocurre cuando conoce a Jerome, un hombre mayor que será el primero en despertar en ella algo más que deseo físico. Jerome no es solo un amante, sino un cambio significativo en la vida de Joey. A pesar de que el sexo sigue siendo el motor principal de su relación con él, Jerome logra tocar una fibra emocional en ella que nunca antes había sentido. Es el primero que la hace cuestionarse si el deseo puede llevarla a algo más profundo, algo que no se reduce a una simple satisfacción momentánea. A pesar de sus intentos por resistirse, Joey se ve atrapada en una especie de relación amor-odio con Jerome. En su corazón se da cuenta de que está experimentando algo que no sabe manejar: el amor. La relación con Jerome la coloca frente a un espejo emocional que nunca había contemplado. Por primera vez, Joey teme lo que está surgiendo en su interior, ya que este sentimiento va más allá del deseo físico. Jerome es el primer hombre que parece ofrecerle una conexión que no tiene que ver con el sexo, sino con algo mucho más profundo y aterrador: el compromiso emocional. El miedo a ser vulnerable, a perder el control y a convertirse en alguien dependiente la hace huir constantemente de cualquier posibilidad de apego. Esta relación se convierte en una prueba de fuego para Joey, quien lucha por mantener su independencia emocional a toda costa, a pesar de la atracción que siente hacia él. A medida que el tiempo pasa, Jerome se convierte en una figura intermitente en la vida de Joey. Aparece en diferentes etapas de su vida, siempre con una mezcla de rechazo y atracción que la consume. Cada vez que Jerome reaparece, despierta en ella emociones que no puede controlar ni racionalizar, y aunque intenta ignorarlas, se da cuenta de que no puede escapar del poder que él tiene sobre ella. Es una relación llena de ambigüedad. Por un lado, siente una fuerte necesidad de alejarse, pero por el otro, no puede evitar desearlo. Jerome, en su presencia constante y fugaz, actúa como un recordatorio de lo que Joey más teme: la dependencia emocional. Para Joey, el amor se ha convertido en algo que debe evitar a toda costa. Lo ve como una amenaza a su libertad, una cadena invisible que la ataría y la destruiría. La relación con Jerome representa todo lo que ella rechaza: la vulnerabilidad, la entrega, la confianza. Su miedo al amor es tan profundo que incluso en medio de la atracción que siente por él, no puede dejar de ver en Jerome una figura que representa la debilidad, la posibilidad de perderse a sí misma. Esta relación le recuerda que la conexión emocional no es algo que se pueda controlar, algo que para ella es inaceptable. Mientras tanto, Joy se adentra aún más en su mundo de adicción sexual, convencida de que su cuerpo es lo único que tiene bajo control. Es su única herramienta, su única fuente de poder y satisfacción. En este espacio, las reglas son claras. El sexo es lo que le da sentido a su vida, pero a medida que lo consume, también la consume a ella. Se convierte en una adicción que le permite organizar su vida, pero que al mismo tiempo la despoja de su humanidad, dejándola atrapada en una espiral que no sabe cómo detener. La satisfacción momentánea que le da el sexo se convierte en una ilusión, un paliativo temporal para un dolor mucho más profundo que sigue sin poder abordar. Cada vez que se entrega al deseo, se aleja un poco más de sí misma, pero el ciclo sigue, con una fuerza y una necesidad que no puede eludir. En un intento por experimentar nuevos niveles de placer, Joy se adentra en prácticas cada vez más extremas, explorando el sadomasoquismo y relaciones donde el dolor físico se convierte en una forma de liberar su frustración y su vacío interior. La película nos muestra cómo Joy recurre al dolor como una forma de redimir el vacío emocional que la persigue y que, pese a sus esfuerzos, parece aumentar con cada encuentro. Su adicción eventualmente la lleva a involucrarse con múltiples parejas y a entrar en círculos oscuros, donde se encuentra con personas que la someten a prácticas que ponen en riesgo su integridad. Joy va perdiendo poco a poco su humanidad en esta búsqueda desenfrenada de placer, alejándose cada vez más de cualquier posibilidad de llevar una vida normal. Su vida está marcada por la autodestrucción y la soledad, por la incapacidad de encontrar paz en el placer que solía darle satisfacción. Uno de los momentos más impactantes llega cuando Joey queda embarazada de Jerome. Este acontecimiento representa un cambio radical en su vida, una especie de redención o de segunda oportunidad para encontrar un sentido a su existencia. Sin embargo, su adicción es más fuerte que su deseo de formar una familia, y a pesar de intentar ser una buena madre y pareja, su compulsión la lleva a caer en infidelidades y relaciones tóxicas.
Jerome, incapaz de soportar la traición, se distancia de ella y Joy se queda sola, hundida en una espiral de autodestrucción que parece no tener fin. La maternidad no logra cambiar a Joy, quien pronto descubre que ni siquiera el amor por su hijo puede calmar su ansiedad y su deseo por la excitación constante. Se convierte en una especie de prisionera de su propio cuerpo y sus deseos, atrapada en un ciclo de insatisfacción que la consume desde dentro. La película muestra cómo en lugar de encontrar paz, Joy se hunde aún más en el abismo de su adicción, rechazando cualquier tipo de vínculo afectivo y destruyendo las pocas relaciones significativas que tenía. Mientras Joey relata su historia a Seligman, él trata de encontrar explicaciones filosóficas y racionales para su comportamiento, viéndola como un ejemplo de alguien que lucha contra las normas sociales y busca vivir de manera auténtica. Sin embargo, Joey, cada vez más molesta, le aclara que su vida no es un experimento social ni una historia simbólica. Es una experiencia real y desgarradora, llena de dolor, de errores y de la búsqueda incesante de algo que nunca ha logrado encontrar. La interacción entre Joey y Seligman representa la lucha entre la racionalidad y la experiencia emocional cruda, entre la necesidad de entender la naturaleza humana y la aceptación de su irracionalidad. Al final de la película, Joey ha perdido todo, su familia, su dignidad y cualquier vestigio de esperanza. La historia culmina con un giro impactante y perturbador. Aunque Seligman parece haber mostrado compasión y empatía hacia Joy, en el último momento revela su verdadero interés hacia ella, intentando aprovecharse de su vulnerabilidad para satisfacer sus propios deseos. Este acto final de traición rompe definitivamente cualquier esperanza de redención para Joy y refleja la hipocresía de una sociedad que juzga el deseo mientras lo reprime y lo explota en la oscuridad. La película culmina en una serie de eventos que marcan la caída definitiva de Joy. El sufrimiento que ha experimentado a lo largo de su vida sexual, emocional y personal llega a su punto de no retorno. La historia de Ninfomanía es un relato sombrío sobre los límites del deseo, las consecuencias del vacío emocional y la lucha interna de un ser humano que intenta comprender y lidiar con sus propios impulsos y necesidades. La película no ofrece respuestas fáciles ni soluciones. Al contrario, muestra lo difícil que es confrontar nuestros propios deseos y las consecuencias de vivir una vida impulsada por la adicción y el vacío emocional. Y sí, lo sé, este final deja más dudas que respuestas, pero es que esta película no es un cuento de hadas, no está hecha para tener un final feliz. Siento que es un contraste realista a la realidad de muchas personas, y como la vida real, pues no hay un final feliz del todo. Claro, no digo que Joey está condenada a una vida de miseria por siempre y para siempre, pero sí pasará mucho tiempo hasta que pueda cambiarlo. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.